Es solamente recordar nuestra experiencia con el Señor. No todos fuimos atraídos del mismo modo. Y también los personajes de la Biblia. No todos se convirtieron del mismo modo. Algunos se convirtieron inmediatamente, como ocurrió en el caso del carcelero de Filipo, y también el apóstol Pablo cuando caminaba a Damasco. Pero otras conversiones fueron más progresivas y más dilatadas en el tiempo, como Nicodemo, por ejemplo. Y así hay varias conversiones en la Sagrada Escritura que tienen su proceso largo. En algún momento se produce la conversión. Por lo tanto, no nos debe desanimar si alguna persona no acepta inmediatamente cuando nosotros les vamos a testificar acerca de Jesucristo. También Dios puede usar a varias personas u ocasiones para atraer al mismo individuo. Puede ser que nosotros somos el eslabón simplemente de esa cadena que va a usar el Señor para que la persona llegue a algún momento a la conversión a la fe. Y además nosotros no convertimos a las personas. Incluso el propio Espíritu de Dios, quien realmente el que convierte a las personas, convence de pecado, juicio, justicia, despierta la fe, aplica la sangre de Jesucristo al corazón de la persona que cree, o lo arrastra también a la fuerza, lo toma con fuerza para arrastrarlo a Jesucristo para que la persona crea en él. Pero en algunos casos también esas personas implica una resistencia. No todos, por lo tanto, que son atraídos porque Dios obra también en todas las personas y usa los medios para que se le predique el Evangelio, no todos van a llegar al Evangelio, aunque sean persuadidos por el Espíritu de Dios. Aunque el Señor lo intente persuadir de pecado, juicio, justicia, algunos le resisten. Por eso no nos debemos desanimar porque no se produzcan las conversiones. Debemos seguir trabajando el ministerio de la evangelización. Porque simplemente estamos sembrando, otros van a cosechar. Además, las iglesias del siglo anterior, cuando se produjo grandes conversiones, fueron porque otras personas anteriormente habían sembrado el Evangelio y después se comenzaron a producir los resultados. En los personajes de la Biblia, como Jeremías, Isaías, Amós, Miqueas, y también el otro profeta del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, ninguno de ellos fueron, fueron personas populares, de tal manera que el mensaje transformó la vida de la gente que lo escuchó. Más bien, todos ellos recibieron rechazo de parte de la gente. Después, cuando sus profecías se cumplieron, fueron considerados, después de muertos, fueron considerados como personas utilizadas por Dios. Por eso que no nos debe paralizar esta idea de que no se convierten las personas. También Dios nos capacita para el servicio y guía nuestro progreso, nuestro crecimiento también, depende de Dios. Y la culpa paraliza nuestros esfuerzos y el amor nos hace responsables. La finalidad por la cual debemos evangelizar es por amor a las almas y no porque estamos bajo la presión de que como somos cristianos debemos predicar. Es decir, por presión de ser cristianos, sino porque debe haber un sentimiento de amor por las almas. También vimos algunas actitudes que debemos cambiar para hacer más efectiva la tarea evangelística. Una de estas actitudes negativas era despreciar a los incrédulos por ser pecadores. Otra actitud negativa que debemos cambiar es aislarnos en vez de separarnos del mundo, fingir la amistad con un incrédulo con el único motivo de testificarle, olvidar el amor entre los creyentes. Todas esas son actitudes que debemos eliminar para que se pueda producir la buena evangelización. ¿De qué manera también podemos influir a las personas? Podemos influir a las personas con nuestro carácter, es muy importante el carácter, con nuestra presencia también, debemos estar presentes en los momentos difíciles de las personas, con nuestro testimonio también de vida, y vimos también algunos medios para que nosotros podamos hacer las tareas evangelísticas. ¿Qué medios nosotros podemos emplear para llevar a cabo estas tareas evangelísticas? Lísteme algunos, por favor, hermano Cristian, un método evangelístico. Eh, método evangelístico. Eh,
tratados, entregar tratados. Muy bien, los tratados. Hermano Felipe, otro medio evangelístico. Predicación al aire libre. Perfecto. Hermano Jorge, otro medio evangelístico. Puerta a puerta. Perfecto. Hermano Mitchell, otro medio evangelístico. No se escucha muy bien, hermano Mitchell. Hermano Jaime, un medio evangelístico. Puede ser la visita puerta a puerta, campaña evangelística también. Campaña evangelística, perfecto. Hermano David, otro método evangelístico. Hermano David. Hermano Mitchell. Hermano Mitchell va manejando, por eso es que no se escucha bien. Muy bien. No se preocupe, hermano Mitchell. Muy bien, hermano David, otro método evangelístico que podemos usar para la evangelización. Hermano David Aravena, ¿me escucha, hermano David? Está apagado el micrófono, por eso no se escucha. Muy bien, vimos las dramatizaciones también, ¿eh? Muy, muy importante las dramatizaciones, las pinturas, los cantos, parece que mencionaron los cantos, las canciones. Bueno, todos esos son medios para nosotros poder evangelizar. Hay varias, o también captando la atención por medio de una pregunta, un comentario que tiene implicancias espirituales. Una de estas era un colectivero le pregunta a un pasajero, ¿dónde va usted? Al cielo le fue la respuesta. No me acuerdo la otra, cuáles son las otras preguntas, como esa, por ejemplo. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, entonces, de los distintos medios de la evangelización, las maneras que podemos influir a las personas, las actitudes que debemos cambiar y las respuestas que podemos dar a aquellas personas, aquellos elementos que paralizan la evangelización. Ahora vamos... Hermano, Sí, hermano Jaime. ¿Me podría aclarar o complementar más cuando usted habla de la dramatización y la visita evangelista, aquellos que llegan a la iglesia por primera vez? Las personas que llegan por vez primera a la iglesia, muy importante, ¿eh? Porque a veces pueden llegar solo, pueden llegar invitados por algún miembro de la iglesia. Entonces las personas a quien deben estar atentos, los hermanos nuestros, los porteros, quizás deben estar atentos para tomarles los datos personales si desea alguna invitación. Yo creo que ahí no debería ser bajo la presión, si no quiere dar, por supuesto, que no quiere la visita, no hay necesidad de obligarlo, presionarle, sino simplemente si desea una visitación a su casa, y ahí entonces que nos dé el teléfono y la dirección, y durante un día de la semana un grupo le va a ir a visitar. Es aconsejable que si alguien le va a visitar, tienen que ir en dos o tres personas, no pueden ir solos, siempre tienen que ser 2 o 3 personas. Si una casa de una hermana o solamente hermana, tiene que ir el varón y la esposa, pero no pueden ir solos. Siempre tiene que ir acompañado de 2 o 3 personas, nunca pueden ir solo. Y la otra es la dramatización. En cuanto a la dramatización, son obras teatrales, obras de teatro que se realizan al aire libre, o también puede ser en las iglesias. Escenas cortas, no tan extensas, por supuesto, pero con un mensaje evangelístico. Puede ser una dramatización de la Biblia o puede ser una ilustración, puede ser de 15 minutos, 10 minutos, de un mensaje con intenciones evangelísticas. A eso se refiere la dramatización. Mímicas también puede ser. Hay varias formas de comunicar el mensaje de las pinturas. Las iglesias primitivas utilizaban bastante las pinturas, los cuadros. A eso se le conoce como el arte cristiano, que surge en Roma y también surgió en el Oriente. Después se convirtieron en la iconografía.
toda la pared de la iglesia y también el techo de las iglesias, todo eso tenía pintura, porque en esa época las personas no sabían leer, el nivel de analfabetismo era grande en esa época, en el siglo segundo, tercero, cuarto. Hace algún tiempo atrás el analfabetismo era masivo, aquí en América Latina también. Por lo tanto, las iglesias de los primeros siglos, para poder transmitir el mensaje, lo hacía por medio de la iconografía o el arte cristiano. Pinturas en las paredes. Estas pinturas en las paredes es una adaptación o un ejemplo que se sigue de los judíos. A los judíos implementaron también la pintura, aunque se dice que las sinagogas judías carecían de pintura, eso es falso. De acuerdo a los últimos descubrimientos del siglo XX, el año 1900 y tanto, en Dura Europo, algo así, Europo Honduras, algo así el nombre, se excavaron diversas sinagogas y esta sinagoga estaba repleta de pintura. Pintura no solamente con finalidades religiosas, sino también finalidades culturales. Pero tenían pintura importante de escenas bíblicas. Por lo tanto, los judíos empleaban la pintura y después los cristianos emplearon la pintura también. Hablaron, o sea, comunicaban el mensaje por medio de las pinturas. La iglesia luego hace exactamente lo mismo. Pero la iglesia en el siglo III van a comenzar a tener templos. Dentro de los primeros siglos había persecuciones, por lo tanto, la iglesia se escondía en las catacumbas, en las cuevas, en los cementerios. Ahí realizaban sus cultos. Era una iglesia clandestina por las persecuciones, pero se ha investigado todas estas catacumbas y todas las catacumbas están llenas de pintura. Los pietistas, que son hermanos nuestros evangélicos posteriores a la Reforma Protestante, que es de la Iglesia Luterana, ellos también en sus Biblias hacían usar las pinturas, escenas bíblicas, para ilustrar algunos pasajes bíblicos. Y lo utilizaban también para sus devocionales privados, aquellas pinturas. En el Oriente las pinturas tienen una connotación importante en la adoración. Para nosotros el Occidente del mundo protestante no. El catolicismo romano utiliza las estatuas, es decir, imágenes tridimensionales. En la iglesia del Oriente está prohibida las imágenes tridimensionales porque fomenta la idolatría, al señalar a las iglesias del Oriente. Por eso utilizan solamente la iconografía, pura pintura nada más. Nosotros no utilizamos ni iconografía ni tampoco imágenes tridimensionales, solamente textos. Pero igual en nuestra iglesia igual hay pintura de Apocalipsis, por ejemplo, hay caballo blanco, el que lo monta está vestido de ropas teñidas de sangre. La imagen también de un pastor, están en las iglesias evangélicas, igual hay pinturas. Pero es una forma de poder comunicar el evangelio, el arte cristiano, el arte evangélico. El arte evangélico se caracteriza más por la música. Estos mismos cantares de Navidades tienen finalidad evangelística. Bueno, todo eso son varias formas en que podemos evangelizar. Muy bien, ahora vamos a trabajar con esta presentación entonces, mi hermano. ¿A dónde me fui aquí? Me fui a otra parte. A mi correo. Ahí. Se ve la presentación, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano Pablo. se va completa, perfecto. Muy bien. Correcto. Se ve completa, es importante que sea completa. Cualquier pregunta, hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, van haciendo las preguntas. Hermano Jaime, quedó satisfecho la respuesta, ¿verdad? No sé si cumplí. Correcto. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la palabra de Dios, entonces, en la evangelización. La palabra de Dios. Lucas usa el término más de 50 veces, es decir, palabra de Dios más de 50 veces en sus escritos. Los discípulos oraron que con todo denuedo hablasen tu palabra, o hablasen la palabra de Dios. Eso está en Hechos capítulo 4, versos 29-31. Cuando la iglesia estaba sufriendo la persecución, es muy antigua, las persecuciones cristianas. En el occidente no es tan brutal las persecuciones cristianas, pero en el oriente las persecuciones no han cesado, hermanos, en estos 2000 años de cristianismo en el oriente. Nosotros decimos,
la iglesia más fuerte está en el occidente, las católicas romanas, las protestantes, las iglesias pentecostales, toda América Latina está cristianizada. Pero es que nosotros no hemos sufrido las persecuciones severas y terribles como las iglesias del Oriente. En algún momento sufrimos persecuciones, pero tampoco tan terribles, tan intensas. Pero en las iglesias del Oriente, estas iglesias han sufrido persecuciones 2000 años de manera incesante. Incesante. Todavía están sufriendo persecuciones y han mantenido, existen todavía, a pesar de las persecuciones políticas. Extraordinarias esas iglesias. Admirable la fe que puede preservarse a través del tiempo, en medio de la persecución, en medio de aniquilamiento de algunos países. La iglesia ha desaparecido. No está la iglesia en algunos países, porque las persecuciones han sido muy exitosas de parte de los musulmanes. Han sido tan meticulosas que no ha quedado cristiano vivo para evangelizar. No recuerdo los países exactamente, pero han sido como 2 países donde los musulmanes han aniquilado a todo cristiano y a todo lo que tenga olor a cristiano. Y ahí no hacen la semejanza si son católicos, ortodoxos, evangélicos, todo lo que tenga olor a cristiano lo exterminan ahí. Y han sido exitosos, han desaparecido. Pero a los alrededores la iglesia permanece todavía. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos dice, se unía y oraba: Señor, danos de nuevo, o intrepidez, o valentía. Valentía, danos valentía para predicar la palabra cuando los apóstoles estaban detenidos en el Sanedrín. Juan y Pedro estaban detenidos en el Sanedrín. Y después los soltaron. Claro, estaban contentos la iglesia cuando soltaron los discípulos y orar. Y esta fue la oración. Y la respuesta a esta oración, mientras oraban, inmediatamente a esta sección de los versos más adelante, el verso 31 más adelante, mientras estaban orando, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y Dios respondió inmediatamente las peticiones de su iglesia, y comenzaron a hablar con valentía la palabra de Dios. Y señales y prodigios le seguían, porque eso era la oración. Danos valentía para predicar, que en tu nombre se realicen señales, prodigios y milagros. Y Dios respondió a esa oración. Lo dotó con el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando predicaban, Dios lo ayudaba, lo acompañaba por medio de sanidades, prodigios y milagros, para que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Respondió el Señor inmediatamente a esa oración. Y lo que pedía la iglesia era hablar tu palabra, la palabra de Dios. Bernabé y Pablo anunciaban la palabra de Dios. Eso era el trabajo que realizaban estas personas, en Hechos capítulo 13. En la iglesia primitiva, el ministerio de la palabra era prioridad, era fundamental, importantísimo. Es fundamental que nosotros nos dediquemos a la predicación de la palabra, decía la iglesia. Dijeron los apóstoles a la iglesia: nosotros nos dediquemos a la palabra. Y otras personas van a hacer la tarea de atender a las necesidades económicas, sustentar físicamente, para poder alimentarse, para que haya comida a las mesas. Personas se iban a hacer cargo del servicio social. Los diáconos. Esa es la tarea de los diáconos. Por lo tanto, la iglesia primitiva predicaba la palabra y atendía las necesidades de los miembros de la iglesia, es decir, la ayuda social. Y por esa razón, porque no había ningún necesitado en la iglesia. Observa lo que dice Hechos, no había toda la gente tenía buena voluntad y daban buen testimonio de los miembros de la iglesia, y algunos tenían temor de unirse a esa iglesia por todo lo que acontecía, porque murió Ananías y Zafira por la hipocresía, por mentir al Espíritu de Dios. La gente tenía temor de unirse a ese grupo, porque para ser miembro de esa iglesia tenía que estar convertido. Porque si estaba un poco como Ananías y Zafira, le iba a pasar lo mismo que a ella. Entonces la gente tenía miedo de ingresar a una iglesia porque tenía que estar seguro de estar convertido. Pero todo el mundo daba buen testimonio de la tarea que se estaba llevando a cabo en Jerusalén en esa época, en el libro de los Hechos, siglo I. Y la iglesia crecía, eran agregadas las almas a aquella congregación.
en otras ciudades se recibía la palabra de Dios, es decir, la gente aceptaba lo que se estaba comunicando. En Antioquía de Siria, los samaritanos escucharon la palabra de Dios. En Antioquía de Siria, ¿qué ocurrió ahí, hermano? ¿Alguien sabe o recuerda lo que ocurrió en Antioquía de Siria? En ese lugar es muy importante lo que aconteció ahí, para la historia de la iglesia. Antes a los cristianos se les conocía como los del camino. Y en Antioquía por primera vez se le conoció como cristiano. Exactamente, se les conoció como cristianos. Antes a los cristianos se les conocía como los del camino. Es decir, por su estilo de vida, porque caminan de manera diferente, su estilo de vida es diferente, por eso le llaman los del camino. O los nazarenos también se les denominaba, seguidor del Nazaret. Y ahí por primera vez se les conoció como cristianos, seguidores de Jesucristo. Al principio era un término peyorativo, era como decirle Canuto, porque seguían a Canuto. Y ahí se le decía cristianos porque eran seguidores de Jesucristo, pero cuando se le aplicaron esos nombres fue un término peyorativo. O metodistas también, los seguidores de Wesley. Cuando se burlaban, fue un término también peyorativo el término metodista. Porque era muy meticuloso, era muy sistemático en cuanto a las disciplinas espirituales que tenía el grupo, el Club Santo se le llamaba la Universidad de Oxford, el Club Santo, por las disciplinas estrictas espirituales de los Wesley y también de George Whitefield en Inglaterra. Eran términos peyorativos y después se convirtió en un nombre, es decir, extraordinario para los cristianos, seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Bien, la palabra de Dios entonces, la palabra de Dios es la evangelización. En el Antiguo Testamento, ¿qué es la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento la palabra de Dios se considera como viva y activa. La palabra de Dios es viva y es activa porque va a hacer lo que Dios se ha propuesto por medio de su palabra, transmitida por medio de los profetas. Va a actuar, va a producir el efecto deseado. No volverá vacía. Esa parte me gusta ese texto bíblico, no volverá vacía. Nosotros entregamos la palabra y estamos seguros de que no volverá vacía. Cumplirá su efecto. Si lo creen, se restaurarán. Si lo rechazan, serán condenados, pero algo producirá la palabra de Dios. O se convierten o se condenan, pero no volverá nunca vacía la palabra de Dios. Bueno, para la época de Isaías fue para condenación porque no creyeron, mataron después, vino el rey Manasés, creo que se llamaba, Manasés, y mató al profeta Isaías. Bueno, la suerte que todos los profetas tuvieron también. Viva y activa entonces la palabra, la poderosa palabra de Dios, por eso es poderosa la palabra. No vuelve vacía. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se considera la palabra? Actúa la palabra de Dios en el creyente, la palabra de Dios va actuando. ¿A qué se refiere que la palabra de Dios va actuando? Va transformando y reestructurando la vida del ser humano. Va reproduciendo la imagen de Cristo en el creyente. Va, por medio del Espíritu de Dios, haciendo la obra en el creyente para que éste se parezca cada día más a Jesucristo. Que se restaure la imagen de Dios perdida en el ser humano, producto del pecado. Por eso que se considera la palabra de Dios como que actúa la palabra en el creyente. Por supuesto que el creyente debe colaborar acá en este punto, porque si no colabora, la palabra de Dios se hace infructuosa. Tiene que haber una cooperación humana. Tiene un término esto, hermanos, se le denomina sinergia. Sinergia se le denomina el término esta cooperación divina humana. Es decir, la obra lo hace Dios de la salvación, de la santificación también, pero por una parte el ser humano tiene que hacer algo, tiene que creer y arrepentirse, y permanecer en Jesucristo, y perseverar también en la fe. Esa es y esforzarse también para la santificación, tiene que andar, es santo, pero llamado a la santificación, es decir, tiene que santificarse también. Pero esa obra, esa tarea lo hace el creyente. Y la Biblia es bíblico porque cuando se habla acerca del llamado a la santificación, está en voz activa. En griego la voz activa es el sujeto, es decir, el creyente, es el que hace la acción. ¿Qué acción? La santificación.
pero solamente lo puede hacer porque ya es santo. Por eso que hay una colaboración divina humana en estas tareas de la santificación, entre otras. La salvación, porque tiene que creer, tiene que arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesús. O más bien dejar de resistir la atracción del Espíritu Santo de Dios. Actúa en el creyente, entonces produce el nuevo nacimiento, la palabra de Dios poderosísima. Eso dice Pedro. Pero Juan dice exactamente lo mismo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Pedro dice por medio del lavamiento de la regeneración, por medio de la palabra que lo es hablado, dice Pedro. Es decir, el nuevo nacimiento se produce por medio de la palabra. Por eso que es fundamental, es muy importante que la palabra de Dios sea conocida. Por eso las predicaciones a la calle, al aire libre, son fundamentales. O si la gente no quiere ir al mundo, la gente no quiere prender en la televisión para ver una predicación. Está en internet, pasa de largo por una predicación, un culto. ¿Qué más? Está con el celular, pasa a borrar todo lo que tenga olor a cristiano, lo deja de lado. Es decir, no hay una motivación, pero si una persona se gana al frente de la casa con un megáfono de alguien, aunque ponga la música fuerte, por lo menos algún versículo bíblico le va a llegar a esa persona para que se produzca algo en ese individuo. Se esfuerza a escuchar la palabra de Dios. O por lo menos el papá, la mamá va a escuchar la palabra de Dios y le va a decir al hijo que baje la música y que escuche la palabra de Dios. Y después de tanto machacar, golpear ¿cómo se dice? La roca, esta tiene que romperse en algún momento. La palabra produce eso, el nuevo nacimiento. Pero la palabra que se predica En ese tema, constantemente. ¿Sí, hermano Jaime? sí, en ese tema, en la ciudad de Lota, hace muchos años atrás, gente cristiana y no cristiana, había como una cultura. ¿En qué sentido la cultura? Que los días domingos había mucha predicación en la calle, eh, y donde prácticamente iglesias completas o la mitad de la iglesia predicaba en las calles, y los habitantes del lugar, por respeto, le bajaban el volumen a la tele, a la televisión o a la radio. Y los niños que estaban jugando dejaban de jugar para escuchar la predicación en señal de respeto. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Eh? Sí, era una cultura que había en esos años, en esa localidad. ¡Wow! Cristiano y no eso, hermano, en la región del Biobío, ¿verdad? correcto. Ahora, no sé cómo estará ahora, porque usted sabe que la tecnología también ha avanzado y otras generaciones, pero estoy hablando hace bastante años atrás, cuando yo era niño, nosotros jugábamos en la calle y cuando veíamos que los hermanos estaban predicando, dejábamos de jugar a la pelota o lo que estábamos haciendo y nos sentábamos en las veredas a escuchar hasta que la iglesia o los cristianos se fueron. A veces prácticamente nos jugábamos, que a veces pasaban 3 iglesias y decía, vendrá una cuarta y no vamos a terminar nunca en la pizarra. Oh, impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿no? Es importante aquello, pues, es importante, la prédica al aire libre. Bueno, de hecho mi papá y mi mamá cuando escuchaban que estaban predicando, ya bajen o lo gritaban de un lugar a otro que va a bajar el volumen o apagar la tele porque están predicando. Era una señal de respeto, Exacto. por lo menos en la cultura que se manejaba. Y la región del Biobío es la región donde más cristianos evangélicos hay, ¿eh? Más que en cualquier otra región del país. Primero la región del Biobío, después la Araucanía. No sé cuál es la tercera región con mayor cristianos evangélicos en el país. Fuerte ese lugar, la presencia evangélica. Bueno, el día sábado comentamos con algunos hermanos en esa ciudad, en la ciudad de Lota, hasta hace unos 5 años atrás, 4 años atrás más o menos, habían más de 250 templos evangélicos. Ya. Estamos hablando de 250 pastores. Wow, gracias al Señor. Mucha iglesia. Es en la zona más evangelizada. Se dice que es la ciudad más evangelizada en Latinoamérica, en Sudamérica.
Wow, impresionante, ¿eh? Extraordinario. Señor, levanta más siervos así, que hagan esa obra de esa Yo región. creo que, yo creo que todos los que están afuera en algún momento han pasado por la iglesia cristiana, más de algunos, Mm, 90% yo creo. ya, perfecto. Vimos entonces que actúa en el creyente, produce nuevo nacimiento, es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Produce una obra espiritual, claro. Llega a la misma conciencia, al corazón del ser humano. Contaba en una oportunidad, creo que hablé acerca del pastor Gerardo Canales, que es mi mentor en Temuco. Él tenía 40 años y escuchó una predicación en la calle, allá en Ahumada, en Santiago. Y todo lo que hablaba el predicador es lo que estaba en su corazón. Es como si él supiera todo lo que él quería hacer, lo que estaba pasando, cuál era su condición emocional y espiritual. Se convirtió en la predica de la calle mismo. A los 41 años comenzó a estudiar después. Todavía sigue se dedica a la educación cristiana a tiempo completo, igual que yo. Es más que la Biblia, la palabra de Dios es más que la Biblia, porque por medio de la palabra de Dios, nos dice el libro de Hebreos, fueron creados los cielos y la tierra. Por eso que la palabra de Dios es más que la Biblia, porque por medio de esta palabra, el cielo y la tierra fue creado. Y esta palabra se ha encarnado, ha tomado forma humana, se hizo hombre, hizo su tabernáculo en medio de nosotros, dice Juan 1:14. La idea del tabernáculo es la presencia, la morada de Dios en medio de su pueblo. Ahora se ha hecho su tabernáculo no en una tienda de campaña, sino en la misma persona de Jesucristo. Jesús es la palabra entonces, la palabra encarnada. El logo, dice Juan. El término logo es un término filosófico utilizado por los filósofos antiguos. No recuerdo quién era, los presocráticos creo que fueron los primeros en hablar acerca de este logos. Ellos entendían el logo es el fundamento de la razón de los seres humanos, lo que todo lo sustenta, el principio de todas las cosas, el principio de toda la creación. Ese fue el término utilizado también por Juan. El principio era el logo estaba con Dios y el logo era Dios. Todas las cosas por medio fue hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Lo que está haciendo Juan es dialogar con las culturas antiguas utilizando un mismo término utilizado por los filósofos y dice, de lo que ustedes han estado hablando, especulando, filosofando en estos últimos años, como 400, 300 años, es Jesús de Nazaret, le dice Juan, y se ha encarnado y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice que fue muerto. Yo lo vi, dice Juan. Salió agua y sangre de su costado cuando le atravesaron con la lanza. Se hizo carne, sangró, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, dirá después el apóstol Pablo. Imagínense en esa época para los griegos, los romanos, que han estado acostumbrados, y los filósofos principalmente, especulando acerca del logo, y luego viene alguien, un cristiano, y dice, ese es el logo. Yo lo vi, lo palparon y lo vieron, nosotros lo vimos, lo palpamos, al tocante al logo de vida, al verbo de vida. Es más extraordinario. Bueno, se convirtieron la gente, los filósofos se convirtieron al cristianismo. Eh, Agustín de Hipona, por la predicación de Ambrosio de Milán, Orígenes de Alejandría, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría. Claro, al escuchar esto, claro, se hicieron cristianos esa gente. Ahí aparecieron la primera escuela cristiana de adiestramiento y de adoctrinamiento cristiano. Se encarnó. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y no solo por medio de la escritura. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces, por medio de los padres, por medio de los profetas, ahora no ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de cual fueron creadas todas las cosas, dice Hebreo, lo mismo que Juan y Pablo,
dice el autor de los Hebreos. Todos opinan exactamente lo mismo con respecto a Jesús de Nazaret. Habló por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de los profetas, por medio de señales en los cielos, por medio de su providencia, por medio de las circunstancias. Habla también por medio de Cristo, por medio de la Escritura. La Escritura es otro medio que Dios emplea para poder hablar con los seres humanos. En el Salmo 19, David habla de la revelación de Dios tanto en su creación como en su palabra. Dios habla entonces en la creación y por medio de su palabra. Por medio de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el libro de Salmos. A eso se le conoce como la revelación general. La creación es una revelación, pero es una revelación natural. A esto se le conoce también como la teología natural. Es decir, se puede conocer a Dios observando la creación. Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón práctica, dos cosas son los que me sorprenden, dice él. La ley interior en mí, y cuando miro las estrellas, están todas ordenadas. Alguien tuvo que haber creado todo eso, no pudo haberse creado de la nada. El argumento que emplea el argumento teleológico se denomina ese argumento. Del orden, del diseño, la simetría, la hermosura que existe en el universo. Es un diseño eso. Por lo tanto, hay un diseñador que lo hizo. Y también si hay una ley moral en mí, una conciencia en mí, debe haber un legislador. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una ley sin que haya un legislador? Si hay leyes, porque hay legislador. Y si yo tengo una ley moral, una conciencia, porque existe alguien que legisló y dejó esa ley dentro de mi corazón, de mi alma. A esa se le conoce como el argumento moral. Y a eso se refiere la ley, la revelación natural. Se conoce a Dios por medio de la creación y también por medio de la revelación especial. La revelación especial es la Biblia. Hay dos revelaciones entonces, la natural y la especial. La especial es la escritural, la Biblia. La palabra silenciosa de Dios que llega a nosotros en forma visual y no audible debemos recordarlo hoy. Es decir, no solamente la palabra de Dios entonces llega por medio de la escritura, sino también llega por medio de la creación. Las artes creativas entonces juegan un papel vital o importante en la proclamación de la palabra de Dios, que una vez se hizo carne. Por eso que algunos autores de evangelización dicen que el teatro juega un rol importante en la predicación de la palabra. Claro que me refiero a las dramatizaciones cristianas, obviamente. Pero se está haciendo dramatizaciones cristianas. Se ha llevado la palabra de Dios al cine. ¿Me podrían enlistar ustedes, hermanos, qué palabra, qué mensaje bíblico se ha llevado al cine? O a las series. Puede ser la pasión de Cristo, ¿no? Muy bien, la pasión de Cristo. ¿Qué más? La vida de Pablo. La vida de Pablo también. Perfecto. El Éxodo. El Éxodo está en televisión nacional, ¿eh? Claro, Génesis. muchas películas han dado, muchas películas, series, escritos también, novelas Pero con también, reflexiones bíblicas. también ha despertado en eso, al ver una serie cristiana, despierta las dudas en el cuerpo de Cristo y nos lleva a la Escritura. Así es. ¿En qué sentido? Me encontré con un pastor en Temuco, en la librería cristiana, comprando un libro de Génesis de Elvis Carballosa, y saltó la duda, dijo, estoy enseñando, voy a la tercera clase de Génesis, porque en la congregación habían preguntas y dudas en relación a la película. Entonces eso les motivó a ellos basarse y escudriñar la escritura. O sea, Muy bien. hubo un despertar en el cuerpo de Exacto. Cristo. Muy bien. Esos son todos medios evangelísticos, ¿eh? El teatro, la danza también. No sé en qué medida la danza ustedes creen, hermano. Estoy citando a una autora, Watson, del año 1978, escribió acerca de los medios que se pueden utilizar en la evangelización. Él dice también la danza. No sé, ¿la danza en qué? Yo no he visto algún método evangelístico de la danza. Ahora parece que están apareciendo algunos, ¿eh? Pero tiene que explicarse muy bien la danza para poder entenderla. No sé qué opinan ustedes con respecto a la danza, hermanos, como medio evangelístico.
Bueno, yo pienso que la danza es un medio de adoración a nuestro Dios. Es la adoración personal del creyente hacia con Dios. Es con lo mismo hablar en lengua. Es la adoración y la conexión directa hacia nuestro Dios. Y es una edificación personal. Muy bien, sí. Yo creo que quizá cuando el autor habla acerca de la danza acá, no se refiere a una muy especial, ¿ah? Debe ser una danza que, que lo entienden solamente aquellos que tienen un, una orientación o una educación en cuanto a interpretar la danza, yo creo. Porque si yo veo una danza, no sabría qué significa. No que la pintura, si veo una pintura, claro, la encuentro hermosísima, una pintura. Pero no tengo las herramientas conceptuales para poder interpretarla como un pintor o un crítico de arte, por ejemplo. No la aprecio como un crítico de arte. Pero yo he escuchado a algunos críticos de arte que dicen, esto es lo máximo de la perfección, dicen algunos críticos de arte cuando Luego, están interpretando una escritura, esto es lo máximo de la perfección, insuperable, nadie puede hacer esto, contraste de luz y de sombra, y, yo no voy podía hacer a, eso, él sí. sí, voy a contar algo, unos 2 o 3 minutos, ¿Mm? 2 minutos. En la iglesia católica de Horno Pirero, que está en la carretera austral, la iglesia católica, no sé si estará el mismo capellán o el cura párroco, eh, llamaba mucho la atención y muchas visitas llegaban a esa iglesia, incluso militares, personal de gobierno, etcétera, a sacar fotos a las estaciones de Jesús hasta llegar a la crucifixión, eh, lo que hace la iglesia católica, las estaciones. Pero hay un dato particular, que en cada cuadro aparece Cristo, en vez de soldados romanos azotando a Cristo, aparece personal del ejército con casco y armamento, con ametralladora, golpeando a Cristo. Cuando es crucificado, aparece carabinero con las correas y dice abajo, está el texto bíblico y está el mensaje en relación a los derechos humanos. Muchos llamaban la atención porque el cura párroco era de un partido comunista, en Chile, porque era extranjero, era holandés, pero llevaba dos mensajes, el mensaje cristiano, pero también un mensaje en relación un poco político, en relación a los derechos humanos. No eran soldados romanos, sino que eran soldados chilenos, o eran militares, o eran carabineros. Entonces llamaba mucho la atención y muchos llegaban a ver esas imágenes y a sacarse fotografías. Para mí Bueno, fue una cosa muy particular. eso Nunca lo había se, visto. Yo, eso se le denomina se le denomina la contextualización del mensaje evangélico. Es decir, el mensaje evangélico se encarna en la cultura y en la época en la cual se encuentran, considerando las crisis sociales y políticas y económicas que vive un país. Es decir, el mensaje que se habló en el siglo I, ese mismo mensaje tiene sentido para el presente de hoy. Claro que los soldados romanos, ¿quiénes son eran los agentes del Estado de esa época? ¿Quiénes son los agentes Correcto, del Estado? Lo mismo carabineros o policía, o sea, militares. Lo correcto. mismo, se está contextualizando muy bien el Sí. mensaje. Eso uno. Y lo otro era de la teología de la liberación, holandés, la Universidad Libre de Ámsterdam, allá está la Universidad Libre de Ámsterdam, en Holanda. Hay teología liberal, teología de la liberación. Se Bueno, entiende bueno, que el cura era sí. teólogo de la liberación. Bueno, de hecho, esa misma pintura, si no me equivoco, esa misma pintura está en Calbuco, porque él fue cura en Calbuco y después él abrió el templo en Hornopiren. El mismo cura, creo que debe ya unos 40, 45 años en Chile, un poco más, yo creo. Ah, muy bien. Pero llamaba mucho la atención porque era, para mí personalmente, era anormal. Claro. Nunca lo había visto. Pero era, o sea, yo no lo criticaba, sino que llamaba mucho la atención.
Muy bien. ¿Alguien me iba a decir algo más, hermano Miche, parece, o hermano Henry? Hermano Jaime, pero usted no contó de que si habían marinos o no habían marinos. Yo me quedé pensando, ¿habrían o no habrían marinos? No, era chiste, no, era broma, ¿eh? Sin enojarse. Mire, yo vi puros militares, ¿no? Pero cuando viajen a la carretera austral y si la iglesia está abierta, entren y visítenla. Sí, claro, claro, claro. Porque casi todos los turistas, cuando llegan, lo primero que ven que cuando llegan a la plaza es visitar la iglesia. Y se encuentran con estos cuadros. Mira, bueno, ¿eh? Perfecto. El teatro, la danza, igual vimos la mímica. Yo he visto mensaje evangelístico por medio de mímicas. Pinturas, la fotografía igualmente, la arquitectura. ¿Nuestros templos tendrán un mensaje evangelístico? Los templos evangélicos parece que no, ¿eh? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Nuestros templos evangélicos tienen un mensaje evangelístico? A no ser por la cruz, algunos, entre nosotros se estila la cruz inclinada, en señal de que ya Jesucristo no está allí. Pero iba a referirme también a una, bueno, no sé cómo decirlo, anécdota. Pastor que viajó a Estados Unidos, en algún momento visitando, si no me equivoco, Washington, encontraron a un predicador que predicaba sin palabras, porque como tengo entendido, ellos no pueden predicar al aire libre como nosotros, y su predicación era que él estaba abrazado a una cruz inmensa, como de 3 metros, una cosa así. Y él solamente estaba ahí, y en sus manos tenía algunos volantes, algunos folletos. Y él solamente hablaba con aquella persona que le preguntaba, o que, ¿cierto?, accedía a él, como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, y ahí recién él podía transmitir, digamos, el mensaje. Pero cuando no, al menos entregaba algún folleto, algo así. Me pareció muy bonito, muy interesante. Y los profetas hacían empleaban sus mensajes métodos didácticos y bien objetivos, bien concretos. Isaías, por ejemplo, anduvo desnudo, y Ezequiel comió pan inmundo, es decir, pan cocido en excremento de animal. Y el profeta Jeremías andaba con un yugo encima del cuello para indicarle lo que iba a ocurrir. Es decir, un mensaje bien concreto. Ahora también recuerdo, en Nueva York andaba uno vestido de silicio y andaba con una cruz, un hermano evangélico, una tremenda cruz grande. 2 metros habrá sido, o 1,5 metros más o menos la cruz. Y vestido de silicio, un mensaje vociferando en la calle de Nueva York, la calle principal de Nueva York. Claro, ¿sí? Podríamos meterlo entre una ballena, nosotros. Los 3 días. Bueno, la arquitectura, claro, puede tener un mensaje evangelístico. La cruz, las iglesias cristianas, claro, es un mensaje potente relacionado al cristianismo, el símbolo de la redención del mundo. Los tapices también pueden contar la gloria de Dios y anunciar la obra de Dios. Eso es lo que dice este autor. La palabra de Dios no debe ser tomada exactamente solo como la escritura. Es la comunicación de Dios mismo con el hombre. Bien, avancemos entonces. Sigamos avanzando lo que nos está diciendo. A veces, mi hermano, ¿Sí? también se lleva, a veces el tiempo de crisis, bueno, este tiempo de pandemia al principio, muchas veces se llevaba la ayuda social a hogares que no eran cristianos. Se llevaba una caja de víveres y en ese momento la persona que recibía, uno aprovechaba de predicar la palabra. Excelente. Excelente medio también. La palabra de Dios para la iglesia primitiva ahora. ¿Cómo se dio a conocer la palabra de Dios en el evangelismo del siglo I? Por medio de la predicación y por medio de la enseñanza. La predicación se realizaba en las sinagogas los días sábados. No se podía realizar otro día porque no había, en la sinagoga no iba a haber nadie.
Los sabatistas dicen, los apóstoles predicaban en la sinagoga los días sábados, por lo tanto nosotros debemos reunirnos el día sábado. Es un argumento falso ese, ¿ah? Porque si los cristianos iban a ir a la sinagoga a predicar el día domingo, por ejemplo, no iban a encontrar nadie ahí, iba a estar cerrada la sinagoga. Por eso que predicaban en las sinagogas, por medio de la predicación, pero predicaban también en el templo, todos los días estaban predicando, en las casas también predicaban la palabra, y enseñaban. Importante la predicación y la enseñanza. No basta con la predicación, es fundamental la enseñanza, es decir, conservar y profundizar la fe. Es importante que la fe se despierte, pero esa fe también tiene que fortalecerse y consolidarse y profundizarse. Y esa es la finalidad de la enseñanza, de los estudios bíblicos, la escuela dominical, o los estudios en seminarios teológicos, institutos bíblicos. ¿Cómo se dio a conocer la palabra de Dios en el evangelismo del siglo I? En distintas circunstancias. En la cárcel, de viaje, cuando estaban llevando a cabo tráficos comerciales, en distintas situaciones, en los familiares se transmitía la palabra de Dios. En casi todos los lugares concebibles, en el templo, en la sinagoga, en los hogares. Cuando nos referimos al templo, aquí nos referimos al templo de Jerusalén, antes del año 70 después de Cristo. Después, en el año 70 después de Cristo, el templo desapareció. Ningún judío se le permitió ingresar ahí. So pena de muerte, ¿eh? Y después los cristianos nunca más fueron aceptados en la sinagoga, se reunían en las casas. Esa era la iglesia para los cristianos de esa época, las casas. Y no van a tener iglesia los cristianos, es decir, templos grandes, hasta el siglo IV, 325, cuando se va a oficializar la religión cristiana. En el 311 se dicta la ley de tolerancia hacia los cristianos. Y ahí comienzan a crecer en las iglesias. Pueden tener iglesias ahora que pueden estar ser vistas por el público, pero antes en catacumbas, escondidos. Al reconocer que la palabra no se limita a la escritura, no debemos menospreciar la proclamación verbal de la palabra de Dios de la Biblia. No era suficiente lo que sucedió en Pentecostés. Ellos necesitaron que Pedro le explicara lo que sucedió. En Pentecostés comenzaron a hablar en lengua, eran en idiomas. Pero aunque le hablaban en idioma las maravillas de Dios, no entendieron qué significaba todo esto que estaban diciendo ellos. Pedro explica el hecho, el acontecimiento de Pentecostés. Es decir, hubo un milagro, entendieron las maravillas que se cantaban, que se hablaban acerca de Dios, pero había que explicar ese fenómeno. Pedro se encarga de explicar. Cuando termina de explicar, dar la explicación del acontecimiento, se produjeron conversiones. Pero hay que explicarlo. Por eso es importante dar una explicación acerca de los acontecimientos espirituales o milagros. No bastó que el paralítico fuera sanado. Después, en el capítulo 3 de Hechos, y de hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles está estructurado de ese modo. Milagro, luego le sigue un discurso. La característica de hecho es que abundan los discursos posterior a un milagro. Un milagro entonces necesita ser explicado. Cada milagro que existe en Hechos, hay un discurso de Pedro o de Pablo posteriormente. Pero el milagro necesita ser explicado. Y es la ocasión para transmitir el mensaje, el milagro. Lucas hace uso del verbo enseñar, didaskein. De ahí viene el término didascalía o enseñanza o didáctico, la didáctica. Y con ello indica que los apóstoles pasaban el tiempo cuando les era posible, instruyendo a sus oyentes en todo el consejo de Dios. Los apóstoles se comprometieron a hacer comprender intelectualmente el Evangelio. Es decir, había necesidad de comprender el mensaje. No era suficiente proclamarlo, sino había necesidad de una profundización del mensaje, de la proclamación, que es la predicación. Y esto se carga la enseñanza. Por eso que discutían con los griegos acerca del mensaje, disputaban con los judíos en la sinagoga acerca del mensaje, confundían a las otras personas que no querían creer en el mensaje del Evangelio,
demostraban y exponían por medio de la Sagrada Escritura el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Refutaban con gran vehemencia a los judíos que resistían el mensaje cristiano evangélico. El gran propósito del apóstol era persuadir, es decir, convencer a las personas acerca del mensaje cristiano, de la necesidad de aceptar el mensaje cristiano. Mire, todo eso era la labor que realizaban los apóstoles. Predicar, enseñar, disputar, confundir, demostrar, exponer, refutar. Era un trabajo apologético, de enseñanza, de educación, de instrucción cristiana. Amplio, por eso que el mundo se hizo cristiano, porque esto lo hicieron los apóstoles, pero después va a venir un periodo en el siglo II y III que se conoce como los apologistas. Tertuliano de Cartago es uno de los grandes apologistas cristianos, entre tantos otros más, quienes se encargaron de escribir textos y libros para indicar que el mensaje cristiano es razonable, es lógico, es respetable. Escribieron para los intelectuales, los filósofos de esa época. Estos escritos de los apologistas cristianos le dieron respetabilidad al mensaje cristiano, por eso se explica que el Imperio Romano se hizo cristiano, gracias a la obra de tanta gente. Entre ellos estaban los apologistas, le dieron respetabilidad al cristianismo. Lo que hicieron esta gente es socavar, destruir, acabar con toda la base y con todo el fundamento de los filósofos, los intelectuales de esa época, que lo sustentaba, para darle un nuevo fundamento, que el fundamento cristiano. El fundamento cristiano o el mensaje cristiano es consistente, es lógico, es razonable. No es irracional, es razonable, muy respetable. Claro, aquí ahora las personas de todos los estratos sociales, tanto de los esclavos, clases bajas, clase alta, gobernadores, autoridades y escritores, se hicieron cristianos. Se comprende, pero gracias a esa labor de esa gente, de los padres apologistas. También los apóstoles... Sí. Hermano Paulo, perdón que interrumpa. Adelante, por favor. A través de los libros, como decía usted, ellos también defendían la fe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en la actualidad estaba pensando en algo que sucedió la semana pasada. Alguien, si no me equivoco, fue don Francisco, le preguntó a Boric si acaso él leía la Biblia o algo así. Y el tipo tan ignorante dijo, sí, he estado por leer el Evangelio según San Pablo. No sé si lo dijo de qué manera lo habrá dicho, da lo mismo. Y yo pensaba que en realidad hoy en día hay tanta literatura chatarra, por decirlo de alguna manera, y nosotros no utilizamos ese medio. Y seriamente lo digo, estoy pensando seriamente en un tema que me parece muy oportuno de escribir. Y por lo que dice usted, eso que en algún momento se utilizó puede llegar a personas a las que efectivamente no estamos llegando, ¿verdad? Hay iglesias que se encargan de eso, están las luteranas, anglicanas, presbiterianas, aquellas iglesias, digamos, fuertes, alcanzan a esos estratos de la sociedad. Correcto. Por ejemplo, miren, estamos hablando del siglo IV. Ajá. La destrucción de siglo V fue esta, la destrucción de Roma, 400 y tanto, de los godos. La destrucción de Roma. Y los paganos estaban acusando de que Roma fue destruido. Y esta es la acusación, ¿eh? Roma fue destruido por causa de convertirse al cristianismo del Imperio Romano y dejar de adorar a sus dioses. Es decir, los paganos acusaron de la desgracia de Roma a los cristianos. Y Agustín de Hipona va a tener que escribir
a esa acusación. Y Agustín de Hipona escribe en este libro. Este es el libro, en todas estas páginas son como, en las páginas actuales son 720 páginas. La ciudad de Dios. Eso es la letra en el interior. 700 y tantas páginas. Pero solo para responder a ese cuestionamiento, a esa acusación. La causa de la destrucción de Roma fueron los cristianos. Y Agustín de Hipona destruye ese argumento. La ciudad de Dios, un libro muy importante de los antiguos cristianos. Ahí defiende que no es el cristianismo el que llevó a cabo la destrucción de Roma, sino que fueron los propios romanos. Y antes del cristianismo ya Roma Las críticas de ese libro, creo que es buenísimo. Sí, es un clásico. Donde se estudia teología, en todo se estudia ese texto. La ciudad de Dios. Es una apología, una defensa del cristianismo frente a las acusaciones falsas que siempre van a haber contra los cristianos. También los apóstoles persistieron en la labor evangelística. Pablo y Bernabé en Iconio se detuvieron mucho tiempo para hablar con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Pablo en Tesalónica por 3 días discutió con ellos, con los judíos, declarando y exponiendo por medio de la escritura acerca de la veracidad del cristianismo. Muy bien, eso fue lo que hicieron ellos. Con respecto a la evangelización en los hogares, hermanos, ¿qué facilidades brinda la evangelización en los hogares? ¿Por qué creen ustedes que la evangelización, la visitación en los hogares es importante? Es un evangelismo personal. Perfecto, es personal, muy bien. ¿Qué otra facilidad da el evangelizar en las casas, ir a los hogares? Da familiaridad, da confianza. Más confianza, más familiar, perfecto. Personal, familiar, muy bien. Más confianza. Más dinámico. Mucho más dinámico también. No es un monólogo, un sermón que se está predicando desde la iglesia. ¿Sí? Es participativo. Muy bien, participativo igualmente. Excelente. ¿Quién más, hermano Felipe? ¿Se podría decir que es más directo? Más Es directo. más, sí, porque es como una estrategia de ir a la casa y en ese lugar los hermanos también, o los oyentes, se podría decir de una manera que no pueden escapar a otro lado porque están en su casa, entonces ir ahí a ese lugar es de Muy manera más bien, directa. muy bien, muy bien. Se entendió la idea. Hermano David, ¿cuál es la otra ventaja de la evangelización en los hogares? O hermano Mitchell. Es más focalizado. En realidad, por ejemplo, nosotros los ciclistas cuando salíamos, generalmente nos tocó entrar a hogares. Entonces, al entrar al hogar, uno se daba cuenta de la necesidad que había, porque muchas veces, claro, uno oraba, pero de repente, no sé, uno al observar de repente veía necesidades y la próxima vez que íbamos, tratábamos de poder de algún modo ayudar a esa necesidad. Entonces es más focalizado. Uno a la vista puede entender fácilmente la necesidad que está pasando la familia. Excelente, muy bien. Esas son las ventajas de la evangelización en los hogares. Muy importante, la iglesia primitiva creció gracias a Y las reuniones de los hogares. también está la ampliar, o ¿cómo se llama también la palabra? Sí, ampliar. O incrementar y ampliar el reino de Dios. Muy bien. Alguien dijo que es dinámico, interactivo. Se pueden hacer, hay confianza también. Se pueden hacer preguntas y respuestas. Lo que no se da en el púlpito, en el sermón, porque es un monólogo. En cambio, en las casas hay preguntas, respuestas, hay una interacción. Una de las estrategias de crecimiento, o del crecimiento de las iglesias, que se ha utilizado muy efectivo es el culto en los hogares.
o las reuniones de los hogares, iglesias, casas. Lo utilizó Paul Yonggi-cho en Corea del Sur, en Seúl. No sé cuántos, 6 millones creo que tiene la iglesia. Pero tiene harto miembro esa congregación. También aplica ese método de los cultos de los hogares. Yo lo conocí personalmente a Eduardo Cañas y Fulvia Rodríguez de Cañas en Colombia, Bogotá. Ellos tienen una asociación de 200 pastores contratados a tiempo completo. $500 le pagaban en esa época a cada uno de los pastores. A las 6 de la mañana comenzaba el culto de ellos. A las 6 de la mañana comenzaba el culto. Tenían 5 cultos el día domingo, con 5.000 miembros por cada culto, que duraba justo 2 horas, para atender a 25.000 miembros de esa iglesia solamente. Habían 5.000 esperando fuera de la iglesia para que terminara el culto. Una cuadra y cuadras, una manzana llena de rodeada esa manzana de gente para entrar a un culto. ¿Qué le parece, hermano? Haciendo fila para entrar a un culto. Había unos tremendos portones gigantes, como estas puertas, yo me imagino que son de estas mismas puertas, a ver, de galpones gigantes. Era un galpón gigante, pero tremendas puertas que se corrían, y entraba la multitud por un lado y salía la multitud por otro lado. Comenzaba el culto, 2 horas justas. La primera iglesia la administraba la pastora Fulvia Rodríguez de Caña. 1.500 miembros tenía esa iglesia, en la mañana. Después fuimos de las 8 hasta las 10, creo que tuvimos la otra. Estuvimos en 3 cultos, después fuimos a otro culto, no recuerdo el horario, pero era un mediodía más o menos. Y a una iglesia también, pero esa iglesia era un mall completo en Bogotá, que lo compraron ellos. Un mall completo, es como el mall, a ver, bueno, aquí en Osorno, no hay uno, era de 2 pisos, y con estacionamiento, imagínense, no sé cuántos miles de vehículos estacionados afuera, 1.500 miembros igual dentro de la iglesia, con patio y comida. Cuando terminaba el culto, la gente pasaba al patio de comida a servirse algo para luego irse. 1.500 miembros en todo Bogotá. La estrategia que utilizan ellos es el culto de los hogares, esa reunión en los hogares. Los días martes el pastor da el sermón, los días sábados todos los pastores se dispersan por Bogotá, y luego todos aquellos miembros se van a la iglesia el día domingo, en uno de los horarios. Por eso la iglesia se llena y crece harto. Pero ellos tienen 200 pastores contratados a tiempo completo en el ministerio. Extraordinaria la labor, ¿eh? Pero la estrategia fundamental es esa, gira en torno a ese método. Los cultos de los hogares son muy, muy efectivos. Van allí, el pastor, a las casas, va el pastor con un joven y alguien que se encarga de trabajar con los niños. Y un músico, van 4, siempre van 4 o 5 personas, pero atienden a todas esas necesidades, a los jóvenes, a los niños, músicos y el pastor también. Y se reúnen, yo creo que el sábado están visitando muchas casas, pero ese es el método, muy eficaz ese método, probado y exitoso también. Y ahí vimos cuáles son las razones por las cuales se utiliza el culto de los hogares. Hermano David tiene problemas con el micrófono. Listo, hermano David. Muchas gracias por avisar. Bien. Sigamos entonces avanzando. La palabra de Dios para la iglesia primitiva era confirmada por señales y maravillas. Estas pueden ayudar a la gente para que crea. Era comunicada con poder por medio de la oración y la alabanza. Los discípulos esperaban el poder en oración y en ruego, en Hechos 1. Los discípulos reciben poder por medio de la alabanza y la oración, porque cuando estaban orando y alabando, cayó el Espíritu de Dios y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Por medio del ayuno, el Espíritu selecciona a sus ministros también. Estas son las disciplinas espirituales.
alabanza, oración, ruego y ayuno, y el Señor hacía que la iglesia creciera en esa época. Aunque Pedro era cauto cuando le pedían señales, Pablo era cauto cuando le pedían señales, conocía el valor de las señales y maravillas en su trabajo evangelístico. Las sanidades pueden ser también un medio poderoso en que Dios habla a un individuo con el propósito de comunicar el evangelio, el amor de Dios hacia los incrédulos. Por eso es importante las sanidades. Las sanidades y las señales, prodigios, milagros, entre otros. La palabra de Dios en la iglesia primitiva se proclamaba por medio de una piadosa organización, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. En Hechos podemos apreciar, según las necesidades que surgen, dos ministerios. El ministerio de la palabra, de la predicación de la palabra, y el de las mesas. El de las mesas, el trabajo de los diáconos, ¿en qué consistía el trabajo de los diáconos? Eran tesoreros de la iglesia. Las ofrendas que llegaban, ellos se encargaban de administrarlos y distribuirlos para comprar alimentos y sustentar a todas aquellas personas vulnerables que no podían alimentarse. Las viudas, tanto griegas, de habla griega. Ese era el trabajo de los diáconos. Se anunciaba por medio de la acción social y el servicio social, cuidado por las viudas en Timoteo, basada en el Antiguo Testamento. El pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero eran personas que la ley preferentemente cuidaba. Porque como no podía cuidarse solo el extranjero, no tiene familiares, quien le ayude, la ley los protegía, la ley del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, entonces el pueblo hebreo, tenía que atender principalmente a estas personas, al extranjero, a la viuda, al huérfano y a los vulnerables, a los pobres de la sociedad. La ley los protegía. Es decir, la sociedad, porque estaba viviendo en la tierra de Dios, que Dios le había dado, lo que ellos tenían no eran propios, sino que eran administrador y mayordomo de Dios. Todo lo que ellos poseían era de Dios entonces. Su responsabilidad como mayordomo era distribuir a las personas necesitadas. Y ahí se mencionan a estas personas necesitadas. Eso era la cultura, para el trasfondo cultural para los cristianos, y religioso también para los cristianos del siglo I. Por eso que los cristianos también en el siglo I atendían a los vulnerables de la sociedad. Por eso que el libro de Hechos dice, no había necesidad dentro de la iglesia, de los miembros del pueblo de Dios, porque se ayudaban mutuamente. Jesús cuidaba. Pero mi hermano, Sí, hermano Jaime. sí, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el Señor habla al pueblo que el pueblo se había despreocupado del huérfano y la viuda, habían ofrecido holocausto y su corazón estaba lejos, o sea, solamente era adoración de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios lo reprende al pueblo. Así es, correcto. Sí, esa era la situación de esa época, ¿eh? Por eso que fueron llevados a Babilonia un grupo, y el otro grupo desapareció por los asirios. Jesús cuidaba los cuerpos y las mentes de los seres humanos, a la vez que su condición delante de Dios. El trabajo ministerial de Jesucristo era integral entonces. Sanaba a los enfermos, cuidaba los cuerpos entonces, alimentaba también. Y la condición de la mente de las personas y espiritual de las personas delante de Dios. Frecuentemente enseñó la responsabilidad social del hombre igual que de su vida privada. No solo dejó la gran comisión, sino también el gran mandamiento de amar al prójimo como nosotros mismos. Es decir, como Cristo amó al prójimo, así también debemos ayudarlo. Y de acuerdo a la parábola del buen samaritano, indica cómo se debe ayudar. De acuerdo a lo que necesite. Medicina, hospedaje, alimentación, sustento, locomoción. Increíble la parábola, lo que nos enseña Jesús, ¿eh? Y el servicio social es un criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. El criterio que Dios va a usar para el juicio final, así de importante es el servicio social de la iglesia. Porque le va a decir el Señor Jesucristo, bienaventurados, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para usted ante la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer,
Tuve desnudo y me vestiste. Tuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Es increíble lo que el Señor le va a decir, ¿eh? A los cristianos y a los incrédulos. Malditos sois al infierno de fuego, porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Enfermo en la cárcel, no me fuiste a visitar. ¿Cuándo te vimos así? Por cuánto no lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Mira lo que el Señor le va a decir. Tremendo, ¿eh? Lo que el Señor le... Se identifica entonces Jesucristo con los más vulnerables de la sociedad, los marginados, los descastados, los despreciados de la sociedad. Con ellos se identifica el Señor. Y el trabajo, el buen samaritano explica, ¿es creyente? ¿De dónde es esa persona? ¿Es creyente o incrédulo? ¿De qué religión y de qué país es? Porque nosotros nos ayudamos entre nosotros solamente, pero no tenemos ninguna responsabilidad de servirle al incrédulo, por ejemplo. Pero en la parábola del buen samaritano, el hombre está inconsciente y está desnudo también. Para identificar de qué país es, de qué cultura es, uno sabe de qué país es cuando abre la boca y comienza a hablar. Ah, esta persona es argentino, boliviano, colombiano, gringo, un alemán, un francés, italiano. Pero el samaritano no podía saber de qué idioma, de qué cultura es esta persona, porque está inconsciente, no se sabe de cuál es su nacionalidad. Pero la otra forma de identificar la nacionalidad es por medio de la vestimenta. En las culturas antiguas, cada uno tenía su propia forma de vestir. Se sabía de dónde era. Pero él estaba desnudo, no había forma de saber quién era el que estaba tendido ahí en el suelo, inconsciente. Si era religioso o no era religioso, de qué religión no lo dice. Y el buen samaritano lo ayudó. Entonces Jesús dice que nosotros debemos hacer lo mismo que esa persona. De ahí tú ya lo mismo. Es decir, ayudar sin distinguir a quién se ayuda. Simplemente en cumplimiento del mandato de Cristo. Ve tú ya lo mismo. Al servicio social. Muy bien, eso es lo que nos dice esa parábola. Es muy importante el servicio social en las iglesias cristianas. Cuando se hace servicio social o acción social en la comunidad, la iglesia, la gente escucha el mensaje a una iglesia que hace servicio social, que ayuda a los necesitados, lo escucha, le tiene respeto. Como la iglesia del siglo I, el libro lo ha hecho, tenía respeto. Ejemplo de Jesús en la atención al individuo. Atendía al individuo, conversaba personalmente con el individuo. Con la mujer samaritana, por ejemplo. Con el centurión romano. Con Nicodemo. Contextualizada la evangelización personal debe ser contextualizada también en la posmodernidad. Nadie que lea los evangelios quedará impactado por la atención que Jesús daba al individuo. Un ladrón conversa personalmente con Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una prostituta, un pecador, un ciego, un joven rico, los líderes religiosos, un niño, una ama de casa, una madre, un inválido, experimentaron la preocupación de Jesucristo hacia ellos. Todas esas personas hubo una atención al individuo. No somos efectivos porque construimos puentes comunicacionales para una mentalidad y una era que está terminando, o que al menos está sufriendo una transformación radical. A esto se refiere la posmodernidad. Los métodos del pasado ayudaron a comprender cómo alcanzar a la gente que crecía en una cultura judeo-cristiana. Pero la sociedad de ahora es diferente. Por eso que se debe contextualizar a las mentalidades posmodernas, que son individualistas, exitistas también, que son hiperindividualistas, hiperconsumistas también. Esas son las características de la sociedad de la posmodernidad. Hay un libro que ustedes van a leer con respecto a las características de la gente de la posmodernidad para poder contextualizar el mensaje cristiano. Dos principios en cuanto a la evangelización personal. Las oportunidades llegan siempre y cuando nosotros las queramos. Y la mayoría de las personas están hambrientas de Dios. Porque en la sociedad de la posmodernidad, la gente de la modernidad se caracterizaba por el ateísmo, o por lo menos por el agnosticismo, sin la mentalidad del ser humano, o sea, la inteligencia del ser humano no tiene la capacidad para conocer a Dios. Ateísmo o agnosticismo.
Esa es la sociedad de la modernidad, pero la posmodernidad, todos creen en cualquier cosa. Ahora hay una inclinación hacia lo sobrenatural, porque la modernidad, el racionalismo, el modernismo no fue capaz de satisfacer las profundas necesidades espirituales de la sociedad y del mundo. Por lo tanto, ahora han vuelto nuevamente hacia la religión, hacia la nueva era, religiones del Oriente, del Medio Oriente. La gente está proclive a aceptar todo lo religioso. El problema es que ahora acepta todo lo religioso, no hay ninguna discriminación. Pero está en esa situación. Ahora es más receptiva al mensaje espiritual. Y están hambrientas de Dios, necesitan de Dios. Ejemplo de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué aprendemos ahí en la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Primero, lo que aprendemos de Jesús en la conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dejar o abandonar nuestros prejuicios. Jesús era judío, la mujer era samaritana. Los samaritanos y judíos no se llevan bien. Bueno, ahí no hay ningún prejuicio, como lo vemos acá. Abandono, no hay prejuicio de parte de Jesús. Nosotros también debemos abandonar nuestros prejuicios al momento de presentar la palabra de Dios. Presentar la necesidad de un Salvador, sin dejar de comunicar amor por el pecador. Jesucristo menciona y revela la condición espiritual en la cual se encuentra la mujer. Es decir, está en pecado, los 5 maridos has tenido, el que estás ahora no es tu marido. Pero lo comunica de tal manera que no es agresivo ni violento. Y debemos ocuparnos de hacer la voluntad de Dios, lo cual el sustento espiritual dice, mi verdadera comida y bebida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que aprendemos en los métodos evangelísticos utilizados por Jesús en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Aquí Jesús cruza varias barreras de separación. La racial, porque era samaritana; religiosa, era de otra religión samaritana; género, también era mujer; y las barreras culturales. Toda esa la supera nuestro Señor para poder evangelizar. Muy bien, hermanos. Hemos finalizado esta clase. ¿Alguna pregunta, algún aporte, una opinión de lo que hemos visto y también en lo que han leído en sus libros de texto? Vamos a hacer un repaso entonces. Muy bien, vamos a hacer un repaso. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a la palabra de Dios, hermano Cristian? ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace en el creyente? Es viva y eficaz. Perfecto. Es viva y eficaz, perfecto. Hermano Jaime, ¿qué más dice el Nuevo Testamento respecto a la palabra de Dios, aparte de que es viva y eficaz? Actúa en el creyente. Actúa en el creyente, excelente. Hermano Felipe, ¿qué más hace la palabra de Dios? Lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que produce en el incrédulo? La palabra de Dios. Hermano Felipe, ¿estará con el hermano Felipe? ¿Tendrá problema con el micrófono? Hermano Mitchell. La palabra de Dios actúa en el creyente, es viva y eficaz. ¿Qué produce en el incrédulo la palabra de Dios? ¿Arrepentimiento? O el nuevo nacimiento. Vosotros naciste por medio de la palabra o de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es más que la Biblia? La palabra de Dios no es solamente la Biblia, sino es más que la Biblia. ¿Cómo podemos saber eso, hermano Jorge? Porque Dios habló muchas veces, de muchas maneras al pueblo. Perfecto. Y también los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. ¿Y qué más ocurrió con la palabra de Dios? Se hizo carne. Se encarnó. En el siglo I, la palabra de Dios se dio a conocer por medio de... ¿Cuáles son las formas que se dio a conocer la palabra de Dios? En el siglo I del Nuevo Testamento. Ahora, A través de la predicación y la enseñanza.
Muy bien, por medio de la predicación y enseñanza. Pues todos pueden colaborar, responder ahora, hermanos. ¿Qué más? Por medio de la predicación, por medio de la predicación, la enseñanza, ¿de qué más? ¿De qué otra forma? Del ayuno y de los ruegos. Bueno, se oraba, se ayunaba también, muy bien. ¿Dónde se predicaba la palabra de Dios? En los hogares, Muy bien, en las sinagogas y aprovechando también algunas circunstancias donde se podría predicar. perfecto. ¿Hay un lugar específicamente donde se ha probado que es más fructífera el crecimiento de las iglesias cristianas? ¿Cuál es ese lugar? O el método muy usado actualmente en algunas iglesias de iglesia crecimiento. Los hogares, ¿no? Perfecto, los hogares. Excelente. Muy bien. ¿Cuál es la relación, hermano, entre la evangelización y el servicio social? ¿Qué dicen ustedes con respecto a la evangelización y el servicio social? ¿Será más importante uno que el otro? ¿Qué opinan con respecto a eso? ¿Será importante el servicio social? ¿O es subsidiario, lo más importante es la predicación? ¿Cómo lo ven ustedes? El servicio social es importante, hermano Pablo, igual, porque por lo que se comentaba en la clase, a través de esa acción, también va a ser considerado el juicio de Dios. Muy bien, perfecto. Yo lo he tomado de una manera muy personal, mi hermano, en relación a en que cubrir la necesidad material y también la necesidad espiritual. Perfecto. Van inseparables, ¿eh? Tan estrecha está la evangelización y el servicio social como la mano derecha de la mano izquierda. Ninguna de las dos es prioridad. Ambas van juntas. No se puede decir esta es prioridad y lo otro está subsidiaria. Ambas son importantes. Debe haber un equilibrio entre ambas. Porque me tomo el pasaje de Isaías, dice atender al huérfano, a la viuda, al extranjero. Y nos llama la atención a nosotros cuando el Señor le dice al pueblo hebreo que se acuerde que ellos también fueron extranjeros en Egipto. Ellos llegan a una tierra donde nunca plantaron ninguna semilla y donde la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, donde nosotros vemos que el sustento que Dios ha bendecido en nuestros hogares, también nos podamos compartir el que está en necesidad y el extranjero buscando un mejor diario vivir en esta tierra, y en el que algún momento nosotros también pasamos esas mismas necesidades. Entre las teologías, de acuerdo al contexto geográfico donde se encuentre y donde se realice, varía, ¿eh? Si usted va al sur de los Estados Unidos, allí prevalece el fundamentalismo teológico. Y una de las características del fundamentalismo teológico es, cuando se le pregunta qué es lo más importante de la prioridad, le van a decir la predicación del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Subsidiario a esto está el servicio social. Y lo que dicen ellos es, ¿qué saca darle un pan a una persona si se va a morir sin Cristo? Primero se le predica la palabra, después se le da el pan. Eso es la analogía que emplea. Si nosotros nos vamos al oriente, a una iglesia de Rumanía, por ejemplo, bueno, toda la iglesia del oriente a la iglesia rusa, a ortodoxa, le preguntamos a los jóvenes seminaristas, ¿qué es lo más importante de la prioridad? ¿La evangelización o el servicio social? Ellos van a decir que no existe prioridades, ambas van juntas, no se puede separar una de la otra. Si le preguntamos a los latinoamericanos, la teología latinoamericana le va a decir, ambas son importantes, ninguna de las dos es prioridad, ambas van de la mano y van juntas, ninguna va en primer lugar y la otra en segundo lugar, sino que van juntas. De acuerdo al contexto donde se encuentra usted geográfico, va a ser la respuesta, ¿eh? Si alguien le dice la proclamación lo primero y después el servicio social, esos son de Estados Unidos, pero del sur de los Estados Unidos, donde son fundamentalistas. Los del norte ya son más miren, el conservadurismo o fundamentalismo, ultrafundamentalismo, son conceptos que varía la intensidad de la radicalidad del entendimiento del Evangelio, ¿eh?
o del oriente, del Asia, África, así varía también la interpretación de la palabra de Dios. Hay varios de estos movimientos. Perfecto, vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor para finalizar. Hermano Felipe, por favor nos dirigen una oración para concluir esta clase con la ayuda del Señor.